Bien, comenzamos entonces. Para esta semana tenemos el tema número 1, que es relacionado al tema de la sensopercepción. Entendiendo que la sensopercepción pues es una forma en la cual o es un proceso en la cual nosotros de una u otra manera interpretamos y entendemos el mundo que nos rodea gracias pues a que somos capaces de sentir y percibir. Para poder entender, la sensopercepción es el proceso mediante el cual nosotros recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada. Esta información es procesada después en nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva y consciente. En este momento vamos a estar explicando, les voy a explicar qué es la sensopercepción, cuáles son sus componentes principales y de qué manera se organizan los procesos sensoriales y perceptivos desde el nacimiento. Entonces entramos a ese tema, ¿qué es la sensopercepción? Y lo vamos a ir definiendo. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual nosotros capturamos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Percibimos, obviamente, lo que nos rodea o interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos que transforman las señales electroquímicas recibidas y las transmite como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamiento sensorial, que se le conoce también como proceso de transducción. En este caso, la interpretación que hacemos de los estímulos que percibimos no es neutral, ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o un fenómeno concreto. Así es que vamos a hablar entonces ya de los componentes de la percepción, de la sensopercepción. Tal y como se indica en su propio nombre, consta de dos partes, la sensación y la percepción, siendo la sensación un proceso neurofisiológico que implica la recepción de información mediante receptores sensoriales distribuidos por el organismo, que proviene de nuestro propio cuerpo y del entorno. Ahora bien, existen dos tipos de sensaciones, que ahí es donde nos vamos a quedar. Existen varios tipos, son tres específicamente. En primer lugar tenemos las interoceptivas, que nos informan de los procesos internos de nuestro cuerpo o de nuestro propio organismo a través de los órganos como las vísceras y modulan nuestros estados de ánimo. Las propioceptivas, estas nos sirven para situarnos o para saber situarnos o saber situar nuestro cuerpo en el espacio, procurando información sobre la postura o el movimiento. Y por último tenemos las exteroceptivas, que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, tanto del gusto, tacto, olfato, vista y oído. Dentro de los componentes, todas estas, mejor dicho, antes de entrar a esto, todas nuestras experiencias se basan en procesos sensoriales y toda sensación existe un componente físico, fisiológico y psicológico. En el caso de los componentes físicos, se le llama también estímulo, ¿verdad? Un componente fisiológico se le conoce como procesamiento cerebral y toma de conciencia. La sensación se convierte en percepción cuando nuestro cerebro codifica, interpreta y da sentido a los datos sensoriales. Repitiendo entonces los componentes. Los componentes físico es cuando hay un estímulo. Fisiológico, cuando se recibe ese estímulo y se transmite a través de los nervios hasta llegar al cerebro. Y
psicológico es cuando hay un proceso cerebral y se toma la conciencia de ese estímulo, ¿verdad? Ahora, por su parte, la percepción se desarrolla en tres fases. La primera fase en esta se recibe la información de los datos sensoriales que acceden a nuestra conciencia, mejor dicho, se recibe la información sensorial, por ejemplo, una temperatura, textura, imágenes, cualquier tipo de información sensorial. En segundo, encontramos la discriminación y selección de los datos sensoriales que acceden a nuestra conciencia. Y tercero, las áreas encargadas, en este caso, del procesamiento sensorial, se ocupan de interpretar y procesar dicha información con base a los conocimientos adquiridos y las experiencias previas. Los datos sensoriales, aunando la información percibida con la previamente adquirida y generando una experiencia perceptiva consciente. Así de que la sensopercepción, ya dejando en claro, es un proceso en el que ocurre el procesamiento sensorial y perceptivo, necesarios para que podamos configurar una realidad coherente y accesible. Ahora vamos a hablar de la organización sensorial. Pues aquí la organización sensorial alude a la forma en que captamos los estímulos a través de nuestros sentidos y cómo se transmite al cerebro y dónde se registran las sensaciones. Prácticamente desde que nacemos, los sentidos son funcionales y nos permiten ir accediendo a la información sensorial que nos rodea a través de la estimulación y la acción. Bueno, antes de entrar a las etapas, en torno a los 5 meses, 5 o 6 meses, los bebés ya perciben el mundo de una forma muy similar a cómo lo hacen los adultos. Una de las características más importantes de la sensopercepción, y en este caso de la organización sensorial, es que la recepción de la información de los sentidos se combinan y coordinan para poder generar la experiencia sensorial y perceptiva más completa. Vamos a ver entonces que la organización sensorial sigue las siguientes etapas. En primer lugar, hay efectos desencadenantes. Un sentido recibe información de un estímulo, ya sea el oído, la vista, la nariz a través del olfato, ¿verdad? Y solicita la cooperación del resto de sentidos. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y de repente viene y alguien toca el claxon del automóvil. El primero en recibir el estímulo externo fue su oído, pero necesita de la cooperación de los otros sentidos para determinar qué tipo o cuál fue la causa de ese sonido. Por lo tanto, usted voltea a ver y gracias a la colaboración de sus ojos, usted puede observar que la causa de ese sonido fue un automóvil o un camión, ¿va? Usted entonces pudo, a través de dos sentidos, poder observar. Ahora bien, por ejemplo, usted ve un alimento, la fotografía de una hamburguesa. Usted lo ve bien, usted a través de sus ojos lo puede observar y dice, ah, se ve deliciosa. Pero usted no va a determinar si realmente es deliciosa hasta que ese alimento no entre en su boca y sus papilas gustativas determinen si realmente es deliciosa o no. Entonces, muchos de los estímulos utilizan más de un solo sentido. Ahora bien, la otra etapa, existe efectos simultáneos. Un solo estímulo provoca que varios sentidos intervengan al mismo tiempo, como se los había indicado. En este caso, cuando hay efectos desencadenantes, un sentido recibe la información o recibe el estímulo y se activan los otros para ayudarlo. En este no. Aquí varios sentidos intervienen
al mismo tiempo. Y en la última etapa hay varios sentidos, que es el efecto inhibitorio, hay varios sentidos que actúan en primer momento y de forma selectiva se inhiben uno o más sentidos. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, todos estamos, ¡ah, vamos, vamos, vamos equipo!, gritando bastante fuerte, pero su vista está concentrada en lo que está sucediendo en la cancha. Por lo tanto, inhibe el sentido del oído de una u otra forma, ¿verdad? Para que no perciba el ruido de la gente que está gritando a su alrededor, sino que su vista tome el control en ese momento y se dirija la concentración directamente a lo que usted está observando. Lo mismo sucede cuando estamos jugando algún videojuego, ¿verdad? En nuestro sentido de la vista está enfocada hacia el videojuego, nuestro oído también, porque incluso estamos escuchando ahí cómo se mueven y que peor si es aquel de disparos, ¿verdad? Y que se juega en equipo. Usted está concentrado en eso, tanto con sus ojos como con sus oídos. Sin embargo, de repente algo se está quemando a la par de usted y resulta que su piel no lo está percibiendo porque usted está inhibiendo los otros sentidos. O, por ejemplo, algo se está quemando y huele muy mal y hasta que el olor sobrepasa los otros estímulos, usted no se va a percatar, ¿verdad? Estas son las etapas de la organización sensorial. Ahora vamos a la organización perceptiva. Dejamos por un lado ya las sensaciones y ya hablamos de la percepción. Dando en cuenta, ¿verdad?, que dentro de la sensopercepción, la organización perceptiva hace referencia a la forma en que nuestro cerebro estructura, interpreta y codifica la información sensorial para darle coherencia y sentido. Esta información puede ser determinada por los siguientes aspectos: los de tipo fisiológico, como la cualidad de los receptores sensoriales, el estado de ánimo de la persona, su edad, entre otros. También tenemos el otro tipo, que es el tipo psicológico, como la motivación, las expectativas o el contexto cultural. Y por último tenemos los de tipo mecánico, que este es dependiendo de la intensidad del estímulo. Nuestro sistema perceptivo se desarrolla siguiendo una serie de pautas y pues lo vamos a ir viendo ahorita. Para explicarle esto, ¿por qué decimos que la información está determinada por estos aspectos: fisiológico, psicológico y mecánico? Cuando hablamos de los fisiológicos, estamos hablando de los receptores sensoriales. Ya sabemos que así como estaba aquí en esta imagen, pues está la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato, que son los órganos sensoriales. Se pone a la par también el estado de ánimo de la persona, ¿sí? Y la edad. Por ejemplo, yo no puedo decirle a una persona de 90 años que tenga una agudeza visual ni auditiva como la que tiene un niño de 10 años, ¿verdad? Ni mucho menos como la que tiene un joven como de 17, 18, 16 años como la que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque en este caso sus receptores sensoriales, en el caso de ustedes, están en su máximo esplendor, ¿sí? A menos que vengan con un déficit donde pues tienen una deficiencia auditiva, visual o alguna de las otras. Sin embargo, pues podemos observar. Además, el estado de ánimo determina muchas cosas del tipo fisiológico, porque cuando una persona está alegre, sus órganos sensoriales están sumamente alerta, y cuando el estado de ánimo es tristeza, por ejemplo, muchos de los órganos sensoriales pues disminuyen su nivel de alerta. La motivación también determina. Sabemos de que si algo nos importa, así como están ustedes ahorita, si les interesa la clase, sus órganos sensoriales, como la vista y la audición, están enfocadas a la pantalla y escuchando atentamente lo que estoy diciendo. Pero si no es lo que le interesa y no lo motiva o no le llama la atención o no es su expectativa, usted va a decir, no me interesa, nomás dejo que hable el profe así nada más y pues algún momento le voy a poner atención. Y vamos a ver si contesto en el examen falso y verdadero a lo loco, como vaya.
no es así. Ahí nos damos cuenta que también entra la percepción según a nuestra motivación. Y por último, el mecánico. Sabemos que la intensidad dependiendo del estímulo. Por ejemplo, usted si está oyendo este audio con audífonos, va a escuchar claro y fuerte, pero si le sube aún más el volumen, la intensidad del estímulo va a aumentar, tanto que en un momento llega a cansar y usted le va a disminuir. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el brillo de las pantallas, con la posición en la cual está usted sentado, el estímulo va aumentando poco a poco. ¿Verdad? Hasta llegar a sobrepasar lo que pueda soportar sus órganos sensoriales y usted dice, no, ya no más, ya no más, ya me cansé, disminuyámosle a este asunto. ¿Verdad? Entonces, a eso hablamos de la organización perceptiva. Ahorita vamos a hablar de algunos muy importantes y cómo se desarrolla estos sistemas perceptivos. Vamos a hablar de la percepción visual. La visión es limitada en el momento del nacimiento de los bebés. ¿Qué significa esto? Los bebés no ven, pero pueden realizar exploraciones visuales y va adquiriendo eficacia y funcionalidad con relativa rapidez. Los recién nacidos discriminan preferentemente ciertos estímulos que, para ellos, son más atractivos. Por ejemplo, los más brillantes, los que se mueven, los que tienen colores o los que producen sonidos. Estas preferencias visuales son de nacimiento o innatas, como se conoce, lo que significa que el sistema perceptivo está condicionado desde el nacimiento para que atienda a determinados estímulos frente a otros. Y gracias a este mecanismo evolutivo, los niños pueden autorregular su propio desarrollo perceptivo, escogiendo de forma espontánea las experiencias de aprendizaje más adecuadas. Ahora vamos a ver cómo se organiza la percepción auditiva. Los procesos de sensopercepción auditiva son muy similares a los de la visión. El recién nacido no suele oír, aunque el oído irá afinando su capacidad progresivamente, haciendo que el bebé sea sensible a la intensidad de los sonidos. Los ruidos fuertes y estridentes les provocan malestar y sonidos como la voz de su madre o la música relajante los tranquiliza. Al igual que en la percepción visual, los niños muestran preferencia por determinados sonidos sobre otros, especialmente por la voz humana. A los 3 o 4 meses ya son capaces de identificar voces y de reconocer la de su madre. La madurez auditiva completa se produce en torno a los 4 o 5 meses. Vamos a hablar entonces de la organización de la percepción olfativa. En el caso del olfato, este es uno de los sentidos que más y mejor desarrollados están desde el nacimiento. Los niños tienen preferencias por los olores agradables, giran su cabeza hacia ellos y son capaces de detectar los olores desagradables o perjudiciales. También suelen mostrar preferencias por olores como el de la leche materna o el olor corporal de la madre. Durante los primeros meses, el infante memoriza todos los olores que va captando del ambiente. Y aunque la capacidad olfativa ha sido importante en el desarrollo evolutivo del hombre, esta capacidad se va perdiendo con el tiempo debido a una falta de estimulación de la misma, en detrimento de la capacidad auditiva visual que va aumentando más y más. Ahora vamos a hablar de la percepción gustativa. Desde el nacimiento, lo que ocurre con la percepción auditiva y la visual ocurre también en el caso de la percepción gustativa. Los bebés presentan preferencias por sabores más agradables, o sea, los dulces, sobre otros menos agradables, como por ejemplo los salados o los amargos. Cabe señalar que el sentido del gusto es el más especializado de todos. Disponemos de más de 10.000 papilas gustativas y somos capaces de detectar 4 sabores y sus múltiples sensaciones: lo áspero, lo blanco, lo seco, lo duro, entre otros. Las investigaciones realizadas en niños también han podido estudiar la reacción
de los infantes al aumento de la concentración de glucosa en los alimentos, comprobándose que también reaccionan como preferencia gustativa en estos casos. Y por último hablamos de la percepción táctil. Es muy esencial que desde que nacemos, ya que somos capaces de interpretar la realidad a través de nuestra piel y el contacto con el exterior. Normalmente, este primer contacto suele ser con la piel de la madre, mediante caricias o arrumacos, lo que genera un fuerte vínculo emocional y una gran experiencia sensoperceptiva. A través del contacto de la piel, el niño es capaz de captar vibraciones y de generar experiencias conscientes y sentimientos que cumplen un papel fundamental en la construcción y desarrollo socioafectivo. La estimulación del tacto, entonces, es esencial para que el niño se forme una imagen mental de su entorno y pueda empezar a construir su particular realidad. A esto nos referimos entonces con respecto a la sensopercepción, que eso es un proceso muy importante, porque sin eso nosotros no podríamos vivir, no podríamos adaptarnos a nuestro entorno, a nuestro medio. Simplemente no podríamos ver si adelante en el camino existe un hoyo, si hay una barrera, no podríamos determinar a través de nuestros oídos el ruido que nos es agradable o desagradable y si pues en algún momento presenta pues nos representa un peligro, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en situaciones estresantes, la mayoría de nuestros sentidos se agudizan de tal manera que reaccionamos de manera rápida ante cualquier estímulo que venga del exterior, ¿verdad? Entonces, pasando al siguiente tema que son los procesos psicológicos superiores. Y esto ya para ir terminando esta parte, uno de los rasgos humanos más característicos es que podemos pensar en términos abstractos, ¿verdad? Muchas veces llevamos la realidad a otros niveles, le damos unas ideas todas locas que se le llaman imaginación, ¿verdad? Podemos transformar algo que es real en algo que no existe, le damos formas nuevas, formas novedosas. Entonces, procesos psicológicos superiores como el lenguaje o el razonamiento están implicados en las capacidades que distinguen a las personas del resto de animales. Estas y otras funciones voluntarias y controladas nos han permitido dominar el planeta y explican buena parte de la complejidad que caracteriza a nuestras sociedades. Pero bueno, alguien se ha preguntado ¿en qué consiste exactamente las funciones cognitivas superiores? En este momento vamos a poder encontrar la descripción de los procesos, de los principales procesos psicológicos superiores y la definición de cada uno de ellos. Entramos entonces que para hablar de los procesos psicológicos superiores debemos determinar que vamos a utilizar la teoría de Lev Vygotsky. Este es uno de los mayores científicos de la psicología y que gracias a él pues ha utilizado las bases de la neurociencia para poder aportar a cómo el ser humano se ha adaptado y ha evolucionado y gracias también al uso correcto del cerebro. Hablamos entonces que los procesos mentales son sistemas psicológicos humanos que se desarrollan a partir de otros más básicos compartidos con los animales. Estos están mediados por símbolos y emergen a partir de la interacción social, además de como consecuencia natural del desarrollo cerebral. Vamos a hablar entonces de modo opuesto, los procesos psicológicos básicos o elementales son compartidos por muchas especies de animales y están presentes en las personas desde el nacimiento. Este tipo de procesos engloban fundamentalmente la atención, la percepción y la memoria. Esos son uno de los 3 procesos que compartimos con los animales. La atención
Si los animales no programaran sus sentidos para concentrarse en algún estímulo específicamente o una serie de estímulos, simplemente no se adaptarían y morirían porque el ambiente en sí es bastante agresivo y si ellos no están atentos a todos los estímulos que provienen del exterior, simplemente la pasarían muy mal. Al igual que la percepción, tienen que interpretar todo lo que sucede a su alrededor, discriminar qué tipo de estímulos les son beneficiosos y cuáles son los negativos, ¿verdad? Hay muchos animales que se adaptan al calor, ¿verdad? Y huyen del frío. Y hay otros que se adaptan muy bien al frío, pero huyen del calor cuando el ambiente va cambiando. Y es por eso que hay muchas especies que emigran. El ser humano es el único que ha dominado todo eso, que permanece en su mismo lugar durante muchos años y no se mueve. ¿Por qué? Porque se ha adaptado. El lugar en donde vive, por ejemplo, en la costa, hay demasiado calor, vino y alguien, ¡boom!, creó el aire acondicionado o esos aparatos que se llaman ventiladores para más o menos aclimatar el lugar. Viven en un lugar frío, ¡boom!, alguien se le ocurrió crear el mismo aire acondicionado, solo que con aire caliente para climatizar el lugar. El ser humano es el único que se ha adaptado a estas situaciones. Sin embargo, los animales no, ellos tienen que emigrar de un lado a otro para poder sobrevivir. Pero si no tuvieran estos procesos fundamentales, no sobrevivirían. Nosotros tampoco. Entonces, el concepto de procesos psicológicos superiores es muy utilizado en la actualidad, especialmente en la psicología cognitiva. En el campo de la neuropsicología se habla de procesos psicológicos superiores para hacer referencia a las funciones cerebrales que dependen de las áreas de integración del córtex. Como su nombre indica, estas regiones integran la formación del cerebro, del resto del cerebro, permitiendo procesos de gran complejidad como el lenguaje o el razonamiento, como lo vimos en la unidad pasada, cuando estábamos hablando de la corteza cerebral y que en la corteza cerebral existían varias funciones cerebrales. Vaya, esta misma información lo vamos a utilizar para este tema. Vamos a hablar de las funciones cognitivas superiores. No existe un consenso claro en torno al número de procesos psicológicos superiores. Si existe o si bien se suele incluir dentro de este concepto al menos las gnosias, las praxias, el lenguaje y las funciones ejecutivas como el razonamiento y la inhibición. Y estas las vamos a hablar de maneras separadas. Vamos a hablar de las gnosias. ¿Qué es la gnosias? La gnosis se define como la habilidad para reconocer y dar significado a todo aquello que percibimos. Y depende de la memoria y de los sentidos, por lo que podemos hablar de gnosias visuales, gnosias auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Estas son las gnosias simples, mediante las cuales otorgamos sentido de forma directa a la estimulación externa. Por ejemplo, viene a nuestra nariz en este momento un aroma, siendo las 12:38. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, el almuerzo! ¡Ay, mi mamá hizo un rico caldo de pollo! ¿Cómo puede reconocer usted ese olor? Resulta de que ya esa información está en su cerebro, el olfato recibió esa información, ese estímulo de afuera y automáticamente utilizó la memoria para poder interpretar esa información y formarse una imagen en el cerebro y diciendo, bueno, es un rico caldo de pollo, ya llegó la hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las praxias. Las praxias o praxis es cuando ejecutamos una conducta motora bajo control voluntario. Como el objetivo de alcanzar una meta, estamos llevando a cabo una praxis. Generalmente programan motores aprendidos. Los trastornos en estas se llaman apraxias. Vamos a hablar específicamente de las praxis. Estas se dividen en tres. Las visoconstructivas, donde utilizamos distintos elementos para crear un conjunto, como un dibujo. Las ideomotoras o ideomotrices, que nos sirven para reconocer y llevar a cabo gestos simples como el saludar con una mano y utilizar una secuencia de movimientos, en este caso con un sentido, un significado concreto. A esto le llamamos
ideacionales o ideatorias. Entonces, estos tres tipos de prácticas o movimientos motores, ¿sí? Nos permiten que, por ejemplo, nosotros con nuestro ojo estamos observando un carro y lo queremos dibujar, estamos viendo a cada rato el carrito, pero también estamos llevando a cabo el movimiento de nuestra mano sobre un papel para tratar de replicar la imagen del automóvil y llevarlo a cabo. A eso hablamos con las visoconstructoras. Las ideomotoras, pues sabemos de que cuando vemos a una persona que nos es conocida, nuestra mente o nuestro cerebro interpreta que es una persona conocida y automáticamente movemos ya sea una mano o saludamos de alguna otra forma. La idea es de que generamos un movimiento práctico, ¿verdad? Entonces, vemos el número 3, que es la atención. En este caso, la atención es considerada como un proceso mental básico. Aquí hablamos de que la función de la complejidad de la tarea se da en un control voluntario, sí o no, y se define como la capacidad para focalizar los estímulos o los recursos cognitivos en un estímulo determinado que puede venir del exterior. Y está mediada, por los procesos de alerta y por la percepción. Todos tenemos esa capacidad de focalizar todos nuestros recursos en una sola cosa, ¿verdad? Como se los decía anteriores veces, difícilmente nos vamos a enfocar en varias cosas al mismo tiempo. Vamos a hablar del lenguaje, toma de decisiones y de razonamiento. El lenguaje sabemos que es la forma en cómo representamos nuestras ideas frente a las demás personas a través de los símbolos y que nosotros comprendemos a través de un idioma. La toma de decisiones se entiende como esa capacidad en que el ser humano escoge un plan de acción lo más adecuado posible, siempre utilizando la razón y la planificación o inhibiéndose, ¿verdad? Nosotros sabemos que para realizar una cosa debemos de determinar una serie de pasos. En este caso, ustedes como peritos y gerentes saben que para un plan, para una toma de decisiones, se necesita sí o sí un plan que determina cuáles van a ser las estrategias a seguir. El razonamiento, pues en este caso, pues hacemos conclusiones, hacemos inferencias, estas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Si es inductivas, pues sabemos que llevamos casos individuales a una regla general. Podríamos decir, esta persona, porque la mujer es así o porque una mujer es así, todas las mujeres son iguales. O viceversa. Puede ser deductivo, que podemos decir, es que todas las mujeres son iguales, por ende, ella es igual. Entonces, lo llevamos tanto de lo inductivo como de lo deductivo, ¿verdad? Entonces, también hablamos de la planificación, ya para ir finalizando, en donde pues creamos objetivos y establecemos metas. Y estas están implicadas muy con la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Y por último está la inhibición, que es aquí cuando ignoramos ciertos estímulos irrelevantes con el único fin de refrenar impulsos que son inadecuados en un contexto determinado. Entonces, a modo de conclusión, pues hemos llegado al final de estos dos temas, que son los procesos psicológicos superiores y la sensopercepción.